Amigos del Rincón de City, pues hoy estoy muy contento como siempre, como los invitados que vienen aquí con nosotros. Pues en esta ocasión eh, tenemos a una chica invitada que, pues bueno, nos va a enseñar también sobre la profesión de la televisión. Ella es Valeria Pacón. Bienvenida, Gracias, Valeria. muchas gracias, Silvano, gracias a tu producción y bueno, bien contenta de estar aquí en tu programa, Sí. en tu podcast, la verdad me siento bien gustosa y pues es un privilegio, ¿verdad? Conocer gente tan talentosa como tú. No, y pues ahora sí que gracias por las flores de una bella dama. Ah, Como dijo no, mira, Chente. estamos muy contentos porque yo siempre cuando hago también introducciones hago con mucho bombo y platillo. Obviamente, no que no te lo merezcas, te lo mereces por Gracias. todo lo que has hecho. Pero como no te conozco y te voy a conocer en esta plática, vamos a ir poco a poco. Claro. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a empezar con lo que tienes, lo actual, y nos vamos a ir poco a poco hasta conocer a la niña Valeria. Perfecto. ¿Te gusta la idea? Soy un libro abierto, como te Ok. dije en backstage. Totalmente, me encanta. Ok. Ay, tú, A ver, tu nombre real. mi nombre real, Valeria Guadalupe Partida Cortina, para los que por ahí de repente me preguntan en redes, tienen esa Partida Cortina, ok. Y luego viene lo de Valeria Pacor. Así es. ¿Es por? Fíjate que desde la secundaria empecé como a abreviarlo y lo junté, se empezó a escuchar padre, la gente me empezó a mencionar así y pues ya se me quedó como si fuera un apodo. Ya. Y cuando ya entro al mundo de la farándula, digo yo, Ajá. pues ya, así me lo quedé. ¿Eres de aquí de Ciudad Victoria? Sí, nacida aquí. ¿En qué parte de la ciudad? Crecida aquí. ¿De qué parte de la ciudad? Pues fíjate que viví, de mi niñez viví en diferentes zonas. Ah, ok. Por ejemplo, de chiquitilla, ahora sí que de mi primera infancia viví en La Moderna. No, en La Lindavista. En la Lindavista, que está cerquita de La Moderna. Ok. Ya mucha honra, ya mucho orgullo. María Mercedes. O María. Después de ahí nos fuimos para acá, por rumbo Walmart, en Las Adelitas. Ok. En Las Adelas, también barrio fino, ¿cómo no? Y pues ya de ahí me moví otra vez, nos fuimos allá por rumbo la Normal Superior, la Altavista, Viento Huasteco, todas esas zonas. Ok. Y ya. O sea, pero tus raíces estaban en la Altavista. Ahí fue mi infancia. Ahí creciste en tu infancia. Ponle que hasta los 6 años. Y bueno, tú has vivido con tus padres, tu papá, tu mamá. Bueno, de chiquita hasta los 6 años, cuando vivíamos ahí en la Lindavista, sí vivíamos mi papá y mi mamá. Ah, ok. Y ahorita ya eres independiente. Tus padres están juntos. Están separados. Sí, okay. Desde los 6 años mi papá se fue a perseguir el sueño americano, como le dicen. Ok. Se fue a los Estados Unidos a trabajar y mi mamá se quedó aquí. Ok. Y pues ya siguió la vida, como que él se buscó una gringa por allá y pues allá. ¿Más hermanos? Y pues luego regresó, ahorita anda aquí, le mando un beso a mi padre. Sí, fíjate que soy la mayor de 3, somos 4. Ah, ok, ya, muy bien. Tú eres la mayor, tú eres ahí la que hace... La que manda. La que manda, y ándenles. La que manda y la que lleva el billete. Sí. Oye, bueno, mira, queremos empezar porque con lo actual, con lo que estás viviendo en el 2026, por ahí hiciste una convocatoria, te hicieron una convocatoria para organizar un partido de fútbol con creadores de contenido o influencers. Ya no sé ni qué son. Pero bueno. ¿Qué hacemos? Sí, y bueno, y pues por ahí vimos que pues te tiran y esto. ¿Cómo lo has tomado tú esto? ¿Cómo lo has vivido? Pues fíjate que lo tomo de alguna manera muy relajada porque siento que es algo muy irrelevante en el sentido de que mucha gente se enojó sin fundamentos. Para mí no fue algo no sé, o sea, yo lo volteo y yo digo, si tú organizas algo y no me invitas porque no me conoces o porque no me tienes en tu radar más cercano, pues yo no me ofendo ni me enojo. Me enojaría o me ofendería si, por ejemplo, estamos conviviendo aquí y luego después ya no me tomas en cuenta o cosas así, ¿sabes? Sí. Entonces, pues en ese momento a mí se me hace una invitación de otro grupo de creadores que graban videos para bailes y ellos me mandan un mensaje y me dicen, oye, hacemos un partido, ¿qué onda? Una reta. Sí. Y entonces yo no juego fútbol, pero pues yo dije, ay, estaría padre porque como yo tengo un canal de YouTube,
pues yo dije, grabo un video para mi canal, o sea, al Claro. final nos dedicamos a crear contenido, ¿sabes? Ajá. Entonces es una buena excusa para hacer un video, para hacer contenido. Entonces le digo, ay, sí, estaría padre. Dice, bueno, júntate tu equipo, nosotros contra quien tú quieras. Ah, bueno, ¿cuántos son del equipo? 8. Pues me pongo a buscar 8 personas, no me voy a poner a buscar a todos los creadores de Ciudad Victoria. Claro. Si ese fuera el caso, si fuera algo oficial, uno que hace, sube un flyer, oigan, todos los creadores que se quieran inscribir al torneo o lo que sea, apúntense. Ujú. Pero como era algo muy local, muy tú y yo, muy personal, un partido amistoso, entonces yo busqué mis 8 más cercanos, con Claro. los que convivo, con los que cotorreo, ¿sabes? Y entonces ya le hablé a mi hermana, le hablé a fulanito, o sea, los más cercanos. Entonces, entre ellos, yo les digo, pues si quieren invitar a alguien extra para, ya sabes, que por ejemplo, como yo no juego, yo dije, yo me voy a cansar al primer segundo, tiene que entrar alguien en mi lugar, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿invitan a alguien extra? Sí, bueno, se arma el equipo, hacemos el partido y eso explotó a que mucha gente se sintiera excluida y se sintiera ofendida por no ser invitada. Entonces, por eso empezó la tiradera a decir de que no, ¿por qué no nos invitan a todos? ¿Por qué son así? Que muchas de las cosas que me dijeron y yo dije, hey, paren todo. O sea, esto se está saliendo del huacal, como quien dice, esto era algo muy, pues, de amigos, ¿sabes? Sí, claro. Y yo creo que más que nada les ofende a muchas personas la palabra creador de contenido, que te autodenomines creador de contenido, como que lo ven como si fuera algo ofensivo de que, ay, si te crees famoso, te crees mucho, no sé, pero es que la palabra es real porque creas contenido, al hacer tú esto ya eres un creador. Por ahí me recibí un mensaje de un señor porque subió un video y decía yo, Valeria, influencer, creadora de contenido, y me dice, ay, disculpa, creadora de qué, le digo, por si no lo sabe, señor, tengo un canal de YouTube y eso automáticamente me hace ser una creadora de contenido, punto. Ahora, la palabra influencer obviamente ya es un poco más diferente porque pues es aquella persona que sí tiene influencia en las demás gentes, que es cuando tú las invitas a comprar algo, cuando las invitas a que vayan a algún restaurante, cuando las invitas a algún movimiento como el 8 de marzo, una marcha. Ese es un influencer. ¿Y tú cómo te consideras? Las dos. ¿Solamente creadora de contenido o influencer? Las dos cosas, porque a lo largo de mi trabajo y de mi carrera, por así decirlo, pues he hecho muchas convocatorias, he trabajado para muchísimas marcas, tanto locales como nacionales. Y realmente no es porque me levante el cuello y me quiera creerla muy, pero por ejemplo le trabajé a Carl Jr., le trabajé a Dairy Queen, que son marcas nacionales. Y así entre muchas otras, ¿sabes? Entonces siento yo que me queda la palabra influencer. Claro, claro. Oye, y tú anteriormente, digo, pues tú vienes desde la televisión, o sea, tú no estás hecha, no estás hecha con con la nueva ola de influencia y la nueva ola de contenido, o sea, tú eres la maestra. No, hombre, ni digas, no, ¿cómo crees? No, son dos conceptos totalmente diferentes y a veces hasta tienes como algo en contra, porque mira, por ejemplo, cuando yo empecé esto de mi podcast venía muy arraigada a las indicaciones productivas de la televisión y la televisión es totalmente algo más cuadrado, algo que no te puede salir de la línea hasta en tu vocabulario, tu tono de voz y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo redes, lo quiero hacer así. Y entonces hubo una persona que me dijo, oye, no estás en televisión y estás hablando como si estuvieras en televisión. Y yo dije, ay, sí es cierto. Entonces, pues sí, no es como que vienes de televisión, ya tienes toda la experiencia. No, yo creo que de todo se aprende. Y por ejemplo, en mi momento que yo estaba en televisión no había tanto creador, no había tanto influencer, no había tanto el medio de redes, ni se trabajaba tanto. Entonces fui, digamos, de alguna de las primeras que empezó a dar estas recomendaciones, que iba a restaurantes, que toda esta ola de hacer videos y menciones y demás. Pero yo no explotaba tanto mis redes porque tenía mi trabajo que era televisión y me dedicaba 100%. Si subía una foto de vez en cuando, si hacía una publicación, subía un videito, pero no era como algo que fuera constante o que yo le tomara la seriedad de hacer contenido real, ¿sabes? Es que la pandemia vino a hacer una explosión de creadores, Claro, o sea, bruto, o sea, ¿no? O sea, como que haz de cuenta que la pandemia nos contagió, pero de creatividad. Así es. Bueno, y fíjate, yo antes de que fuera el TikTok, yo ya tenía la plataforma y antes se llamaba Musicali.
Y yo desde ahí yo ya hacía videos, sí, o sea, te estoy hablando desde mucho atrás, yo no empecé con TikTok ni en la pandemia, desde mucho atrás. Obviamente subía mis burradas, le digo yo, mis cosillas ahí, pero vaya que yo siempre he tenido este gusto por verme, por grabarme, ¿sabes? Desde Facebook, desde que inicié Facebook, que estamos hablando en el 2014, por ahí que empezaron las redes, yo ya llegué a mis 5,000 amigos así de volada. ¿Por qué? Porque pues persona que me mandaba solicitud yo la aceptaba, aunque no la conociera. ¿Por qué? Porque me gustaba que la gente me viera. Oye, ¿cómo es que, por ejemplo, hablábamos, antes de iniciar, hablábamos de la vez que diste un saludo y que te alburearon? Hoy lo subiste y de hecho eso, de repente ese tipo de situaciones te causan críticas. ¿Cómo le haces para contener tanta crítica, para hacer que no te afecte, que te digan de mil maneras y no caigas? Ajá, en provocaciones. Porque es muy fácil caer ahorita y en las redes más, ¿no? Porque es Mira, para empezar lo tomo con humor, porque justamente cuando caí en ese albur tenía poquito en televisión, ¿no? Tenía algunos años apenas, y entonces nos mandaban saludos en vivo a través de un iPad en el programa, y entonces uno no leía los mensajes antes, o sea, no te preparabas para lo que estaba llegando, tú los estabas leyendo tal cual en ese momento, y de repente pues uno media burroncona, le digo yo, pues ya te escribieron sin una coma, o sea, la gente de repente tiene mala ortografía, o de repente, o de repente el autocorrector, lo que tú quieras. Entonces uno leía tal cual, pues el mensaje venía, ¿no? Entonces en ese momento pues lo leía así muy natural y pues ya empezaron a reírse y todo, y lo tomé así con humor, yo misma me reí también de eso. Y cuando empiezan las críticas, pues sabes que lo que siempre hago, como tú dices, para digamos, contenerme es omitir, o sea, dejar de leer a la gente malvibrosa, dejar de leer a toda esa gente que no tiene fundamentos para criticarme, porque para empezar no me conocen, y en segunda, pues no me interesa, la opinión negativa no es algo con lo que yo me quedo con la opinión positiva o algo que me pueda servir a mí para crecer. Y cuando responde a alguna de las críticas, porque bueno, has respondido. Claro, sí. ¿Quién responde? ¿La Valeria Pacor o Valeria Partida? De repente que me agarran en mis 5 minutos de endemoniada y así, que me llegan a poner algo muy ofensivo, pues obviamente, pues también les contesto encabronada, claro. ¿verdad? Y yo creo que ahí sale la Valeria Partida. Y mírate, te iba a hacer esa pregunta, que si la gente, lo que decías ahorita, si tú crees que la gente opina porque no sabe quién eres. No, pues opina porque hay mucha gente que tiene veneno en su corazón y en su alma y que no tienen otra cosa que hacer más que sacar sus frustraciones por medio de los demás. Y sí, o sea, a veces te sientes frustrado y te empieza a dar envidia a otra persona o te empieza a causar conflicto, pero yo lo veo como muy necesario porque, por ejemplo, a mí en mi persona, yo veo a alguien que no me da como buena vibra o que no me gusta su contenido, no me gusta, lo omito, o sea, no lo veo, incluso lo bloqueo porque pues, ¿para qué lo voy a ver? Entonces sí hay gente que no, que se engancha contigo. Por ejemplo, tenía un hater que yo en lugar de hater le decía a mi fan, porque no había foto, no había video que no me comentara algo desagradable, pues de mi físico, de lo que quieras. Y muchas veces no lo pelaba, lo ignoraba, pero dejaba su comentario porque tú sabes que hoy en día las redes te pagan hasta por las ofensas. Entonces yo decía, ay, ¡oféndanme! Ofendiéndome, ¿verdad? Sí, oféndanme. Pero otras veces, pues ya sí me ponía unas cosas que de repente decía, oye, por ejemplo, a veces hablaba de mi físico y era un señor que pues estaba para el perro, y entonces decía, ¿con qué cara vienes? O sea, no hay lógica. Total, de repente 1, 2, 3 le contesté, otras no, lo ignoré, pero nunca lo bloqueé, lo dejé ahí que siguiera frustrado conmigo, ¿sabes? Y hace poquito, justamente con lo del partido, me dice, oye, la verdad es que antes me caías muy mal y no sé por qué. Dice, pero cada vez que me quedo más en tu página y conozco más de ti, me caes mejor. Y entonces yo dije, pues, ¿sabes qué? Se respeta que te caiga mal, o sea, que está bien, no somos moneditas de oro, no tenemos que caerle bien a todo el mundo. Es que nos hacemos siempre, fíjate, yo creo que todo lo que tenemos es hacernos prejuicios de las personas. Y llegamos, juzgamos, pues es el prejuicio. Prejuzgamos a las personas sin conocerlas. Y decimos, ay, y entonces es donde entra.
pero está mal cuando lo hace la gente, de alguna manera lo hace a través de las redes sociales, donde se Sí. ocultan, porque te ven de frente y no te lo dicen. No, jamás. O si alguna vez alguien te ha dicho de Jamás, frente, jamás, jamás, me caes nunca, gordo. Sí. nunca, jamás. De hecho, todo lo contrario, me he encontrado a personas. Hoy, por ejemplo, fui al banco, hay saluditos a la gente del Banco Santander, específicamente la sucursal de Soriana Verde, el que está aquí enfrente de la Sí, por Guadalajara. la López Mateos, Rodolfo López Sí, Mateos. me trataron muy lindo, Ay, me sí, que nos den un reconocen. crédito, por favor, para seguir haciendo podcasts. Sí, Valerillo, ya nomás sé. a nosotros. Ay, sí. Me reconocen, me preguntan, oye, te vimos, oye esto, y se siente bonito el reconocimiento del público y que hable tu trabajo y reconocen tu trabajo. Claro. Ay, me acuerdo cuando te veía en San Marcazo, me acuerdo cuando te vi en tal baile, me acuerdo cuando te vi en la pesca, cosas así, pues se siente padre y hasta te sientes halagada de que de repente, no, pásale, no hagas fila y cositas así, ¿no? Eso es bonito. Pero nunca me ha tocado una persona que me diga, ay, quítate, tú me caes mal, o nunca. ¿Has sido alguna vez, tú sabes que los medios son efímeros, la televisión es efímera, la radio es efímera, pero en el que tú conozcas si es pasajero o no, en el momento que tú estuviste en la televisión, ¿fuiste altanera, prepotente, mamona? Fíjate que yo, sí, en lo particular, siento que no. Yo tengo los pies bien, de hecho mi frase favorita es los pies en la tierra, el corazón en el cielo, y esa es una frase que la pongo en todas mis redes sociales porque es algo que va conmigo, yo sé de dónde vengo, sé de dónde he salido, sé cómo he vivido, lo que he sufrido, lo que le he batallado y lo que le sigo batallando día con día para tener cualquier tipo de mérito, ya sea económico, material, emocional, o sea, de cualquier índole. Y entonces nunca me ha permitido como moverme el piso de nada. Los pies en la tierra. Y el corazón en el cielo. Qué bonita frase. Sí. Eso quiere decir que estás centrado de dónde vienes y en dónde estás parado, pero que tu corazón puede seguir soñando en grande, o sea, hasta el ¿Y esa frase de dónde te la acuñaste? Fíjate que no sé, en algún momento la escuché, pero no me acuerdo de dónde, no sé si en un libro, no sé si de repente en una frase de Instagram, la verdad ni siquiera me acuerdo, pero lo que sí es que me ha acompañado durante muchísimos años. Okay. Siempre la he tenido en mi página de Facebook. Ajá. O sea, este 2026 empezaste bien fuerte, bien recio. ¿Ok? Sí, de alguna forma, digamos. El 2025 fue cuando empezaste tu podcast. Tache. No, yo empecé el podcast, bueno, sí, 2025, pero ponle que ya los últimos, que fue que noviembre, por ahí, o sea, ya para empezar 2026. Muy bien. Oye, pues queremos irnos también ahora a la parte del 2011 al 2021, es cuando empezaste tu carrera en la televisión. Digamos, ¿O no? Ajá, creo. ¿O cuándo empezaste a hacer televisión? Fíjate que... Sí. Sí, bueno, yo sigo. Es que el productor me está haciendo así, yo pensé que me decía es que él te hola. dice adiós. Pues fíjate que así como que fechas exactas, yo no las tengo ni me acuerdo, porque soy malísima y lo he dicho muchas veces, como para esto de retener información a largo tiempo, de verdad, todo se me olvida. Pero, ¿cuál es la pregunta? Sí, ¿cuándo empezaste? ¿En qué fecha? Sí, no recuerdo. ¿Cuántos años tenías, Vaya? Pero sí estaba chiquilla, ¿qué será? Tendría unos 22, 23. Ajá. Ya. Sí. Y en esa fecha Chiquilla soñadora. Era soñadora. Ahora sí que empezaste con Pablo Escobedo, ¿verdad? Fíjate que no, yo empecé, o sea, mis primeros pininos fueron en Canal 10, cuando estaban todos estos programas de Raúl, ¿cómo se llamaba? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo Ay, esto. empezaste con Raúl. Ay, fueron mis primeros presentaciones. Sí, mira. pero fue muy cortito, fueron 2, 3 veces, 4 veces, yo creo que fueron muchos. Sí. Empecé ahí. Sí, porque ahí hubo una muy buena generación también, ¿eh? De gente que salió de ahí, sí, sí, la verdad es que de algunos de los programas de ahí. Y bueno, él nos invitó a mí y a mi hermana cuando tenía ese programa y yo sí me saqué mucho de onda porque yo dije, yo nunca he estado en televisión, no sé ni qué onda, y llegué con muchos nervios, pero la verdad vi que era muy relajado
pues el ambiente no era Estaba algo, padre. sí, estaba Sí, padre. estaba padre. Solo que sí, fíjate que tuve ahí un problemilla con una chica que tenía de conductora. Y ay, Diosito santo, como que sintió el verdadero terror. Sintió Con el eso terror. regresamos con el terror. Ay, vale. Oye, pues estábamos con El chisme. el chisme de que estuviste en un programa donde por ahí tuviste un conflicto. Bueno, no lo tuviste tú o fue bueno, vamos a aclararlo, ¿verdad? Porque Claro, no es lo porque mismo por eso se hace la polémica. que tú seas la problemática o que haya sido la problemática la otra persona. ¿Cómo fue eso? Pues yo creo que ella, porque es como cuando entras a territorio ajeno, por así decirlo, o sea, ella era la co-conductora estelar. Y entonces cuando yo llego, a lo mejor sintió que iba a ser desplazada, no sé qué sintió en ese momento, pero pues le dio coraje y entonces hizo un berrinche en vivo. No es cierto. Ajá, Cuéntalo. o sea, estábamos al Cuéntalo aire. y exagera. Pues es que estábamos al aire y bueno, el programa en sí se trataba de que estaba muy como descoordinado, desordenado, no tenían pautado nada y entonces entrábamos todos al aire y todos hablaban y todo así. Yo estaba un poco choqueada porque te digo que yo nunca había participado en televisión, ¿sabes? Entonces yo veía todo como que, ¿qué onda? ¿Verdad? Ahora sí que, ¿qué onda? Sí. Y entonces esa chica siempre estaba al lado del conductor estelar, era la co-conductora estelar y ellos eran como que los que hablaban, los que todo. Y entonces cuando yo quiero decir algo y agarro el micrófono y me lo pasan, ella le hace unos ojos así como de, ¿sabes? Como de la jetota que uno pone cuando te incomoda. Y entonces yo estaba así como de que por... Y luego suelta el micrófono y le dice, yo nada más te voy a decir una cosa, o se quedan ellas o me quedo yo, decide. Al aire. Al aire, como esposa celosa. Y entonces él dice, vamos a un corte y que no sé qué, que vino y corta. Y entonces yo estaba súper asustada, pues chiquilla, asustada y sin experiencia. Y aparte estaba yendo a un lugar donde me invitaron, porque ni siquiera fui yo sola, no fui a tocar puerta, no fui a decir, oigan, por favor. O sea, a mí me invitaron, iba de invitada. Y es más, ni siquiera iba para quedarme, iba como para ver si funcionaba o algo, ¿no? Entonces yo estaba súper espantada, no dije nada, me quedé callada. Y esas son una de las veces en mi carrera, hoy nunca me quedo callada con ninguna situación, pero en esos momentos yo era muy de quedarme callada, de quedarme con las cosas aquí. Y entonces ella dice eso y yo me asusto y se sale del foro. Y entonces ya, regresamos al aire, que no sé qué, y yo le hago así, o sea que yo ya no voy a regresar, sigue el programa, yo ya me iba a salir y él se va atrás de mí, el conductor, y ya me pide una disculpa. Discúlpame, qué pena, no es que le dije, sabes que no te preocupes, o sea, no pasa nada, le digo, pero pues yo no vine a eso. O sea, yo no vine ni que me gritaran, ni que yo no le estoy haciendo ningún daño a nadie, la verdad no entiendo qué está pasando aquí. A lo mejor el error de ese conductor fue no informarle a ella de que, oye, van a venir unas chicas. No sé, la verdad no tengo idea. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues te digo, tendría como unos 21, 22. 21. Por ahí. Ajá. Bueno, y tú que estás en televisión y que has estado en televisión, ¿no crees que fue una estrategia de ellos? Pues no sé, yo siento que... Pensándolo bien, fíjate, dijo. No, fíjate ¿no? que sí fue muy natural porque después te digo que me pidió disculpas y todo y me volvió a invitar y ahí va tu borrega a decir, bueno, y volví a ir otras 2 veces porque él me dijo, ya no está ella, o sea, literal se salió del programa. Ah, ok. Por eso no creo que sea estrategia, se ya, sale, sí. o sea, hizo el berrinche y le dejó tirado el programa. O sea, Y voy yo, porque ya no iba a estar, y luego a los días vuelve a regresar y otra vez fue otro programa incómodo y ya desde ahí ya dije, sabes que ya no. ¿Ahí cuánto tiempo estuviste Te en digo ese que programa? hice como 4 o 5 apariciones y fueron muchas. Y bueno, y ya de ahí brincaste a la televisión. De ahí me voy de ahí me voy a Canal 8. Ah, Canal 8. ¿Te acuerdas sí, de Canal sí. 8? Bueno, en ese momento también estaba los productores que estaban ahí, la gente de producción y todo eso, pues yo las empecé a frecuentar por Facebook. Te digo que yo tenía mucha gente en Facebook que yo no conocía personalmente, pero que veían que yo hacía mucho movimiento, yo subía fotos, videos, o sea, yo hacía mucho desbarajuste y entonces pues yo creo que les gustaba, ¿no? Que me proyectaba y ya me habló alguien de ahí de Canal 8 y me dice, oye, ¿no quieres venir acá? Que no sé qué. Y yo, pues sí, ahí voy también para allá.
nos tomaron fotos, yo jalaba a mi hermana, ay, ándale, vamos, acompáñame, y mira, sí, llegamos y ya estábamos armando un programa para las dos, un tipo, ¿qué te podría decir? Banda Max, Telerritmo, iba a ser un programa de videos también musical, y lo íbamos a conducir ella y yo, incluso salimos a la calle a sondear, hicimos muchas cosas muy padres, pero justo cuando ya el programa estaba, digamos, hecho, cuando ya estaba formado, cuando ya teníamos todo para salir al aire, me hablan de Televisa, y es cuando me hace la invitación mi exproductor Omar Castillo, que le mandamos un beso y un saludote, y entonces Omar me hace una invitación informal. O sea, no te voy a decir, ay, me hablaron de Televisa que me querían ahí, porque eso no sucedió. Fue una invitación informal donde él me dice, oye, he visto que andas en tele, y le digo, no, pues la verdad, o sea, ya le conté la historia, y me dice, ¿no te gustaría apoyarme con unas entrevistas fuera de Televisa? Eso sí me lo dejó muy claro. No estás entrando a la empresa, no estás trabajando para Televisa, ni siquiera estás trabajando para el programa. Ajá. Tú no vas a conducir con Pablo Escobar, con Pablo Escobedo, o sea, nada. Tú solamente me vas a apoyar a hacer unas entrevistas. En ese tiempo él grababa a los grupos que venían al Victoria Music Hall, no sé si te acuerdas del Victoria, que se hacían bailes, y pues él tomaba las notas de los bailes. La entrevista era antes de que tocara el grupo, ¿sabes? Y en esos grupos vino Tomás Valdés, que le mando un saludote, y fue de las primeras entrevistas que yo hice, los hermanos Quintana, y así, entre otros, ¿no? Y entonces, ¿entre otros cuáles más? Entre muchos otros que a ver, platícame. Otro más que te acuerdas. Pues Selva Negra, me acuerdo, en ese momento, la Sonora Karma, muchísimos. O sea, sí has tenido. Sí, fueron meses. Y entonces eso fue lo que hacías al principio, como que empezabas a hacer tus pininos. Exacto, hacía la entrevista y luego él la llevaba al programa, puro grupero, Pablo la presentaba. Desde el Victoria Music Hall estuvo con Tomás Valdés, no sé qué, y nuestra amiga Valeria Pacor, y ya salía mi nombre ahí, yo veía el programa y yo decía, ¡qué padre! Ahí estoy saliendo. Oye, pero los viernes. Pero qué bonito, porque muchos quieren entrar luego, y ya dame trabajo, y tú empezaste haciendo méritos. Interesante. De hecho, le rasqué muchísimo, porque incluso se acaba la temporada del Victoria, yo no sé si tendrían algún convenio de publicidad, no, la verdad no sé cómo estaba ahí el asunto, pero se termina esa temporada, y Omar me dice, oye, ya, se acabó. Y yo, y regreso yo a mi vida normal, a mi trabajo normal. En ese momento yo trabajaba de godina en una oficina, entonces, pues, a la normalidad. Después me despiden de mi trabajo de godina por azares de la vida y del destino. Me quedo sin chamba, y allá te va Valeria a la lloradera, pues porque tenía a mi bebé chiquito. Que tendría un año y medio. Pues, al más grande, al más grande, ajá. Y entonces, pues yo en mi desesperación llevaba solicitudes aquí y allá, y sí, tenía mis trabajos y todo, pero pues yo siempre he sido muy visionaria, yo quería más. O sea, me acuerdo que en ese tiempo pues trabajé en un Oxxo de cajera. A ver, platícanos. Sí, estuve en un Oxxo de cajera, bueno, también era de piso porque trapeaba, barría, acomodaba abarrotes, y también estuve de cajera. Para que vean, no es nada fácil la carrera de la comunicación. Sí, estuve ahí, y fíjate que duré poquito porque me robaban un chorro. Estaba en un Oxxo que está en salida de una carretera, y pues se paraba mucho de todo, ¿verdad? Y entonces para cuando me hacían el corte, pues me faltaban cigarros, en aquel tiempo eran tarjetas de saldo, y pues me faltaban y cosas así. Entonces, si mi paga eran 800 pesos, que en aquel tiempo era el salario mínimo, me venían pagando, ¿qué te gusta? 300 pesos. Y pues yo me salía llorando, llegaba a mi casa llorando, porque de esos 300 tenía que comprar leche, pañales, mis micros, ¿sabes? Entonces era muy difícil, y pues sí regresaba llorando con mis 300, porque pues era algo que me quitaban, que me robaban, y que no era algo que yo tomara, ¿sabes? Una, porque me sentía mal de que pensaran que yo lo había tomado, y dos, porque pues me quedaba poquito de sueldo. Entonces pues era un llorar. Esa época fue mucho llorar, era difícil. Después meto solicitud a una zapatería que está por el Boulevard. Bueno, era zapatería y boutique, y perfumes y de todo, y también ahí estuve otro rato, pero yo tenía mi recuerdo de la tele, entonces yo seguía subiendo mis videos. De hecho me grababa ahí en la zapatería, y yo subía mis fotos y toda tanta cosa. Y a los patrones no les causaba conflicto, hasta ellos decían, ay, sube esas botas que están por ahí.
Ok, pues sí, para bien para ellos, sí. Y entonces ahí, pues, la situación ahí era de que de repente no me alcanzaba el sueldo, por ejemplo, para los micros, y entonces me iba caminando del bulevar. En ese momento yo vivía salida a la Marina, allá en el fraccionamiento Altavista, pues me iba caminando toda la normal, Planetario, subía todo eso, y entonces, pues imagínate, salía a las 9 de la noche, a veces ya no alcanzaba el micro o no traía dinero, y llegaba a mi casa casi 11 de la noche. Sí. Entonces era muy difícil porque pues todavía llegaba, si mi bebé estaba despierto, pues bañarlo, cambiarlo, dormirlo. O sea, era algo tremendo, las ampollas, las patas sangradas, decía yo. O sea, mamá luchona. Mamá luchona 4x4. Oye. Incluso ahí me asaltaron, déjame te ¿Dónde? digo, ahí en esa En el zapatería. ok. En la zapatería. Estaba yo ahí, de repente entró un mono y se hace loco de que vendo las botas y que no sé qué, y yo, ¿qué buscas? Y que no sé qué, atendiéndolo. Y pues nada, que me saca ahí un filero por ahí. Y pues dame todo lo de la caja y que no sé qué. ¿Qué qué. hiciste? No, pues me espanté horrible. Me puse amarilla, yo creo verde, y pues agarró todo. Lo bueno que tenía cámaras el dueño, sí. Y pues ya él tomó su denuncia y lo que tú quieras. Pero sí me espanté muchísimo y dejé el trabajo después, porque ya, haz de cuenta que yo vivía con miedo de que claro, en cualquier momento, te ¿verdad? un trauma. Entonces, pues ya dejé ese trabajo, y así como ese, te digo que pasé ese lapsito por muchos, y un día le hablo a Omar y le digo, oye, ¿no tienes ahí algo? Es que a esto iba, te voy a interrumpir. ¿No llegaste a un momento de la vida en que ibas caminando por el planetario y pensando, yo estoy batallando, aquí vengo caminando y tengo un talento? No, yo ni sabía que tenía un talento. No, la verdad es que ni siquiera sabía que yo podía vivir de esto o que yo pudiese llegar a ser una conductora de televisión. O no sea, lo imaginabas. no, yo sentía que eso que me pasaba eran solamente pasajero y eran cosas de ratitos, como hobbies, así lo Sí, veía. o sea, sí, es un hobby. Ajá. Cuando yo le hablo a Mari y le digo, oye, ¿no tendrás un trabajo? Yo le hablaba un trabajo de intendencia, de recepción, Wow. no un trabajo de conductora, o sea, no, ni me lo imaginaba. Entonces él me dice, de conductora no, dice, ahí entran personas que tienen carrera. Le digo, no, o sea, yo digo, te lo juro que yo se lo dije así tal cual, le digo, no, yo puedo limpiar pisos, o sea, yo barro, drapeo, porque de hecho también trabajé en casa, o sea, yo en algún momento fui personal de aseo. Ajá. Ajá. Trabajé para un doctor, un licenciado, o sea, sí, sé hacer ese oficio tan honrado y tan bonito. Doméstico. Entonces, bueno, yo le dije, ¿puedo limpiar las oficinas o algo? Por favor, échame la mano, ayúdame. Ya, o sea, con más confianza, y ya le expuse, le dije, mira, yo tengo un niño chiquito, depende de mí y estoy batallando muchísimo. Y él me dijo, ¿sabes qué? Pues déjame ver qué puedo hacer. Bueno, pasaron los días, los meses, creo que como 2 meses, y de repente me habla y me dice, oye, hay una vacante en ventas, ¿te gustan las ventas? Le digo, pues mira, he sido, atiendo al cliente, sí. Tengo facilidad de atención a los clientes, porque he sido demostrador, cajera y todo esto, ¿verdad? Ya le dije. Sí. Y le digo, pues no sé si las ventas, a lo mejor sí. Y me dice, bueno, vente, arréglate, ponte guapa y vente. Y yo, bueno, y ya llegué yo según, me meto a la entrevista con el que estaba ahí de gerente de ventas, y ya me dice en ese momento, ¿qué experiencia tienes en ventas? Y le digo, no, pues la verdad, atención al cliente, lo normal. Dice, no, hombre, no te preocupes, las ventas solamente es tu empeño, que le eches ganas, que esto, pero aquí hay algo que no hay sueldo, todo es bajo comisión. Y le dije, no importa, o sea, yo lo tomo, lo agarro, yo lo voy a echar todos los kilos. ¿Segura? Sí, órale, dale. Y pues ahí empezó mi aventura en Televisa, porque ya me quedo en ventas, y empecé, obviamente al principio pues era la mandadera, ¿verdad? Que vete y hazme este mandado, que vete a verte al cliente. Entonces yo no tenía carro, yo no tenía cómo moverme, y ahí me tienes caminando. Antes no había Didi, no había nada. No, ¿caminabas? Caminar en micro. Buenos maratones. Así es. Ahí andaba todo el centro, toque local. Qué padre, qué buena experiencia. Sí, es bonito. Y entonces creo que mucha gente piensa que uno llega ahí y se tiene en esa novela errónea, que llega enseñando
boobies y cola y ya el trabajo es tuyo. Y la verdad es que no, porque boobies y colas hay muchas mujeres. Sí. Entonces tienes que tener algo más y lo que a mí respecta, yo siento que lo que tuve fue humildad para tocar puerta, pedir primero y no irme hacia arriba, sino empezar a escarbar. Y qué bueno que comentas, platicas, porque de repente habemos quienes hacemos prejuicios y nos formamos esa idea y Ajá. erróneamente pensamos lo que no. Y mira lo que nos platicas, Así es. interesantísimo. Sí. No, que muchas gracias. Ay, no, Gracias hombre. por compartirnos esa parte donde, donde tú empezaste, donde todo lo que te ha costado, Ujú. el que has estado desde cajera hasta De todo. doméstica. eh, ahora sí que hay una parte una pregunta muy Ujú. interesante. ¿En algún momento de la vida te quisiste rendir? Claro, muchísimos. Incluso le decía a mi hijo, ayer antes que platicábamos, y me decía, mamá, es que está bien difícil porque reprobó un examen, no sé qué, y que estaba él en caos, y le dije, hijo, la vida caótica apenas empieza. La vida de adulto todavía es más difícil, así es que, por favor, ahorita relájate, porque esto que te está pasando todavía es suave, digámoslo así. Y estábamos platicando justo de Sí, eso, y entonces me senté en la sala de mi casa y empecé a recordar cosas de mi pasado. Y sí, muchas veces me quise rendir, muchas veces incluso pues llegué a mis momentos depresivos, llegué a mis momentos en donde yo salía de televisión, llegaba a mi casa y era encerrarme a llorar, era encerrarme a pensar en deudas, en pagos, en cómo sacar a mi hijo adelante, en qué le faltaba, en qué cosas que faltaban en mi casa, ¿sabes? E incluso antes de tener a mi hijo, pues también la situación, como te comento, pues yo vengo de una familia muy humilde, muy sencilla. Pues no te voy a decir a lo mejor que de muy escasos recursos, porque gracias a Dios tuve una madre tan bien luchona como yo, que nos sacó adelante a mis 4 hermanos, en su momento siendo madre soltera, porque pues mi papá no estaba ni físicamente ni económicamente, y entonces ella se la rifó, pero pues sí vivimos algunas carencias, y entonces esas carencias fueron las que de repente te empujan a decir, ya no quiero esto, ¿sabes? Y cuando ya tengo a mi hijo, pues yo creo que el tener a mi hijo fue esa razón que me dio la vida para decir, hey, no te puedes rendir, claro. llora, quéjate, patalea y haz lo que quieras, pero levántate. Y mañana tienes que seguir y seguir y seguir tocando puertas y seguir viendo de dónde va a salir. Porque fíjate que si algo me puse yo de meta fue de que yo le iba a dar un mejor estilo de vida a mi hijo, o al menos una vida más sencilla que la que yo tuve. Y creo que lo he podido lograr en el sentido de que pues mi hijo siempre le he dado lo mejor que he podido. Que por cierto, es preadolescente y Sí, traes ahí tema, ¿no? estamos en esa edad, ay no, Dios mío, estamos en la edad difícil de la adolescencia y estamos pasando Pero por ahorita eso. vamos a llegar a esa parte porque nos vas a platicar Sí, también de la güey. parte donde tú eras adolescente. Eh, ¿Qué te cambió al estar en la televisión? ¿Qué me cambió? Pues me cambió la perspectiva, una de soñar más grande, de ver a otras personas como artistas o de ver público y personas en otro estatus. Por ejemplo, yo en televisión conocí a gente de todo, empresarios, gente, sí, artistas, cantantes, de todo tipo, ¿verdad? Sí. Y, por ejemplo, yo veía, no sé, que ellos tenían un nivel socioeconómico mejor y decía, algún día yo voy a tener ese carro, algún día yo voy a tener una camioneta, algún día yo quiero una casa bonita. Entonces, sí, como que ayuda un poco a moverte en los sueños, en las Sí. metas y decir, no, esto no es todo lo que hay. Eso me ayudó. Me ayudó en la seguridad y me ayudó en el autoestima también, porque pues antes sí de repente como que me achicopalaba mucho y yo decía, ay, esto, ay, lo otro, pero la verdad es que sí te da mucha seguridad. Te cambio, te cambio. Bueno, y luego ahí fue donde empezaste ya con Pablo Escobedo. Sí, bueno, yo seguí de ventas y todo eso y ahí duré algunos años, o Ajá. sea, sí, duré varios años, como 5 yo creo que me aventé en este Ok. lado de ventas, pero Omar siempre me insistía de que hey, vente a cuadro, nada más que mi jefe inmediato en ese momento, el Ajá. ingeniero Reina, a quien le mando un saludo y un afectuoso abrazo, y que siempre estuvo al pie del cañón, fíjate que es una persona muy empática, y entonces él conocía mi situación y te voy a decir que él siempre fue de las personas que más me motivaban a saber que había algo más, o sea,
sus palabras eran, échale chingazos, órale, no se rinda, y trabaje, y váyase a vender, y quiere más comisión, venda, y camínele, así empezamos todos. ¿Sabes? Muchas cosas. De hecho, Claro. él me recomendaba libros. O sea, él de repente, yo andaba por ahí y me decía, ponte a leer el libro, todos los de crecimiento personal, ventas, finanzas, economías, o sea, ¿sabes? O sea, son personas que conocen, que te Clave, dejan. esas personas clave que ven en ti algo. Ajá, y bueno, y entonces yo le decía, denme chance de salir ahí con Pablo. No, y no. Me trajo mucho que no. Pero alguna vez Omar tenía un evento, no me acuerdo qué presentación, y Pablo se tenía que ir a grabar a una sucursal de no sé qué, y dijo, necesito tener a alguien en el estudio, jefe, ¿cómo le hago? Y entonces volteé y yo, con el dedito, no, yo, y me dice, pues órale, y nada más esta vez, y que no sé qué, bueno, y ya empecé a asomar la cabecilla, y ya salía, y ya de repente era ya más consecutivo, se viene el primer San Marcazo, y me dice, Omar, ¿te gustaría entrarle? Pero San Marcazo es diferente a estar cuadro, porque en cuadro obviamente es grabado, le hablas a una cámara, nadie te ve, y San Marcazo estamos hablando de un escenario con gente en vivo, donde la tienes aquí y donde pues no sabes, ¿verdad? Si te equivocas estás en vivo y ya valiste. Y yo, ay, pues bueno, sí, voy. Dale, tú puedes, Valeria, yo creo en ti, que no sé qué, él también me motivaba muchísimo en ese aspecto, y yo, bueno, sí, le pedimos permiso a mi jefe hace toda la papelería, y me dijo, órale, tienes una oportunidad y es tu oportunidad de mostrar el talento, porque pues estás aquí, se supone porque tienes talento y quieres esto, dale. Bueno, total, sí me preparé, me paraba frente al espejo y me ponía a hablar, hacía mis ejercicios de me tenías. Y bueno, empieza mi aventura ahí en el San Marcazo. En vivo me equivoqué, sí, me equivoqué. Y muchísimo, que hasta quería tirar la toalla. Yo el miércoles le hablo a Omar a las 12 de la noche y le digo, yo no quiero nada. ¿Cómo que no? Mañana te quiero aquí a las 8, no me vas a dejar el programa tirado. Le digo, oye, es que la gente nomás me está criticando. Y ahí era cuando sí me afectaba. Con eso regresamos. Oye, pues interesante lo que nos platicas, tu trayectoria, cómo has ido construyéndote tú, Valeria Pacor, cómo Valeria Pacor, cómo Valeria Partida le ha dado ese empuje a ese personaje tan bonito, porque la verdad, digo, lo que haces y lo que has ido construyendo a lo largo de la vida, pues es muy valioso. Te quiero preguntar, ¿qué aprendiste de Pablo Escobedo? Ay, el viejo, al quien le tengo mucho cariño. Fíjate que desde que dejé de trabajar ahí en la televisión no lo he vuelto a ver, no lo he visto, no me lo he topado ni en la calle. Me gustaría algún día volver a coincidir con él. Le aprendí muchas cosas. Para empezar, es un maestro de la información. Yo siempre, cada entrevista o cada plática que he tenido, que me han preguntado por él, yo digo, él es una persona que tiene una biblioteca en su mente, literal, o sea, de todos los grupos, de todos los artistas, obviamente el estilo grupero, él te sabe todo. Y eso era algo que admiraba mucho de él. Y entonces, él es una persona muy cálida, y desde que yo llegué con él, con miedos, con inseguridades, con temor de hablar, con cosas así, él te transmite una confianza como decir, estamos tú y yo, olvídate de la cámara, estamos tú y yo. No hay nadie ahí atrás. Y eso empieza a fluir, a decir, ok, pues estamos tú y yo, y empezó a salir esa Valeria más natural, a estar yo temblando o estar equivocándome, Sí. y entonces me empezaba a dar esos tips, digamos, y me apoyó muchísimo al hacer una entrevista. Por ejemplo, hacíamos entrevistas de repente vía satélite, y también yo no sabía, no me aprendía las preguntas, porque vuelvo y te repito que soy malísima para aprenderme cosas, o sea, de memoria no puedo. Entonces, de repente te daban 5 preguntas producción y te decía, ¿tienes al aire a los Reyes de Camino? Por ejemplo, que en alguna vez entrevisté a Tito y a su papá, y pues ya 5, 4, 3, y entonces 5 preguntas yo no me las aprendía. Haz de cuenta que se me ponía la mente en blanco, y yo, Pablo, ayúdame, güey. Entonces me decía, sí, hombre, tú empiézale, y yo de repente ahí te interrumpo, órale, ya está. Entonces empezaba yo la plática, y ya entraba Pablo, y, amigo, cuéntame de esto, ¿te acuerdas del proyecto, del disco? O sea, de su cabeza sacaba la información, y entonces yo lo veía y yo decía, wow, o sea, él ya tiene
todo una vida de conocer al artista, de conocer sus proyectos, de conocer todo eso, y entonces me enseñó también a estudiarlos, porque decía que te pares aquí y que hables no te hace profesional, tienes que saber estudiar a quién vas a entrevistar, tienes que saber hacer una biografía, tienes que saber hacer realmente una entrevista, o sea, confabular las preguntas, bla, 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 bla. Todo eso lo aprendí de él, realmente fue mi escuela. ¿Estudiaste comunicación? Fíjate que no, ¿No? me quedé con las ganas, aún quiero, nunca pude por el tema económico, te soy sincera, pues como te menciono, tenía un bebé que dependía totalmente de mí, entonces pues mi sueldo siempre se fue para sus necesidades y no había esa oportunidad de pagarme una universidad como tal. ¿Estudiaste prepa? Sí, me quedé en la prepa y pues ya no pude seguirle, pero siempre tuve esas ganas de decir, ay, la verdad sí quiero un título, quiero pues aprender más, ¿verdad? ¿Por qué no? Y no pude y hasta hoy dijo mi mamá que ya estés bien becerrona, quiero hacerlo y hoy que hay más facilidades, sobre todo estas universidades en línea, que las sabatinas, bla, 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 dije, pues yo creo que el próximo año es uno de mis propósitos. La escuela de la vida es la que te ha enseñado, ¿no? Sí, la escuela de la vida. Pero te falta ahora la de la... Sí, la académica. La académica, claro. hasta la prepa nada más entonces. Hasta la prepa. Oye, pues bueno, hablando de la prepa, antes de los reflectores, pues eras adolescente, entonces, ¿eras segura e insegura? Era, sí, segura y muy popular, déjame te digo. Ah, ¿en serio? ¿En qué escuela estuviste? Fíjate que de prepa estuve en la 1, en la Federalizada 1, y terminé en el ICES. Entonces pasé prepa 1, pasé Torres Bodet, pasé el CONALEP, o sea, yo anduve de prepa en prepa porque la verdad que sí fue bien cajeta, me corrían todos lados. ¿Ah, sí? De hecho, ¿te peleaste? Sí, me peleé en la prepa 1. Te peleaste, te agarraste, bro. Pero ¿para qué andas viendo a la gente así, a ver, o sonriéndole? Pues yo le sonreí y le pelé la mazorca amigablemente y la chica esta se cabronó. ¿Qué pensaría? Pues yo creo que me estaba burlando de ella, yo creo que fue lo que pensó, pero pues te soy sincera y hasta ahorita lo sostengo, esa no fue la situación, o sea, yo no me burlé de nadie, no tenía ni por qué para empezar, no había razón. ¿Te gusta llamar la atención o eres reservada? Llama la atención totalmente. O sea, desde que... O sea, tú quieres llegar y, véanme, ya llegué, ¿no? Desde el kinder. O sea, es tu forma de ser, o sea, es como que... Sí, todas las niñas llevaban el moño rosa, yo lo llevaba amarillo. Y siempre fui, o sea, siempre me consideré líder popular. Desde el kinder mis grupos de amigas eran de 10 niñas, o juntaba todo el salón y todas andábamos para allá y para acá. Sí, de verdad que siempre fui muy enamiguera. Y bueno, y cuando estabas adolescente, ¿qué soñabas hacer? Soñaba, a ver, déjame acuerdo, que en algún momento quise ser psicóloga, en algún momento quise ser criminóloga. Y lo de la televisión también lo quise, pero era más chiquita porque yo me acuerdo que estaban las muñequitas estas, las del Canal 7, no sé si te acuerdas. Está Elizabeth, la muñequita Elizabeth. Bueno, pero aquí había unas muñequitas en Canal 7 que hacían como tipo aficionados. Sí. Bueno, entonces yo me encantaba treparme al escenario con ellas. ¿En serio? Me encantaba, siempre decían, a ver, alguien que quiera participar. O sea, tú siempre, ya lo traes. Ya, era participativa, yo salía en todos los bailables, yo salía en todas las concursos de oratoria, yo, concurso de escoltas, yo. A ver, cuéntame esa, ¿estuviste en oratoria? Sí, pero en la primaria. En la primaria, bueno, en la secundaria ya no. Y en la secundaria ya no, fíjate que en la secundaria sí me puse como media rebelde. En sentido de, bueno, con mi familia, como que en ese momento yo no entendía mucho por qué nosotros teníamos que pasar tanta situación económica o tanta dificultad, ¿sabes? Y entonces yo veía que me enojaba, tenía mucho resentimiento, yo veía que mis amigas pues salían aquí al cine y yo no podía. Y no decías como Teresa, odio ser pobre, ¿sí? Sí fui y es triste porque realmente hoy le pido perdón a mi madre, pobrecita, de esas situaciones. No lo entendía. O sea, mi cabeza no entendía el por qué. Simplemente decía, ¿por qué a mí? Y pues sí, reprochaba, le reclamaba. O sea, sí, estaba... Sí, por ejemplo, en la secundaria yo ya trabajaba y en secundaria me tocaba ser niñera de una bebé
Entonces salía yo de la secundaria y me iba directo a cuidar a esa bebé. No tenía tiempo ni de cambiarme el uniforme. Me iba a trabajar y salía de la casa de esa señora como a las 7, 8 de la tarde. Llegaba a mi casa y todavía llegaba a ayudarle a mi mamá con mis hermanos, porque a veces ella salía hasta las 11. Entonces, pues era lavar mi uniforme, limpiar, hacerles de cenar, bla, bla, bla. Entonces, sabes, como que todo eso a una edad tan inmadura te pesa. Sí, te pesa. Te dieron un papel que no te correspondía. Exacto, y explotas. Y luego de repente ver a mi mamá frustrada también, porque pues mi mamá era como bien enojona. Ahora entiendo que su enojo era frustración, de que no había dinero, de que tenía que pagar renta, porque no teníamos ni casa, de que pues no había para los útiles, de repente yo no llevaba ni lonche o no llevaba ni dinero para gastar, me ¿Alguna aguantaba. vez les cortaron la luz? Claro, viví sin luz, a veces no había ni papel de baño, o sea, eran cosas muy, muy difíciles, entonces, o pasta, o esto, lo otro, o sea, sí era muy, muy difícil y yo simplemente reclamaba, ¿por qué tengo que trabajar? ¿Por qué tengo que cuidar? ¿Por qué no puedo comprar esto? Pero vuelvo y te repito, o sea, eso no fue siempre, porque había lapsos donde, por ejemplo, mi mamá le pagaban y ese día era de irnos a comer al pollito o llegar con un pollo asado, o sea, y esos eran los privilegios que también alcancé. ¿Y eso te dolía? Pues sí, en su momento ¿Le dolía esa Valeria sí, adolescente? Claro. ¿Qué pensabas? Pues pensaba eso, pensaba que por qué era injusto, porque a mí, porque me tocó a mí, o sea, yo no veía como que pues son cosas de la vida, simplemente era, ¿y por qué yo? ¿Por qué no mi amiga? ¿Por qué no mi conocida? ¿Por qué no la vecina? ¿Por qué yo? ¿Tuviste 15 años, fiesta? No. ¿Por qué? Porque me porté mal. ¿Que te fuiste al chiquero? ¿Que te fuiste al chiquero? Me dijeron por ahí. Ay, Silvano, traes bien información bien verídica. Sí, me fui al chiquero. Ay, no, qué risa. ¿Qué andabas haciendo en los chiqueros, niña? Es que nunca me la había volado y ese día te digo que yo era muy amiguera. Entonces yo tenía mi grupo de 15 amigas, no me acuerdo del salón, si éramos bastante. Y entonces, pues yo siempre fui la despapallosa. Vas a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y todos me seguían el rollo. Y ese día les dije, oigan, vamos a volárnosla. Pero no teníamos ni dinero para ir a ningún lado a pasarla cool, como a los chavos de hoy que se van al cine o algo así. No teníamos. Y en segunda, pues andábamos en micro. Y en tercera, pues no teníamos nada planeado. Simplemente, pues era la sensación de volárnosla. Ajá. Mi mamá va y me deja a la escuela, siempre me iba a acompañar caminando, porque ella trabajaba en Grande Toreo y yo estaba en la técnica. Ya. O sea, ella se pasaba su trabajo y yo me quedaba en la escuela. Y ese día le dije, adelántate, yo ahorita me meto. ¿Por qué? Le digo, es que estoy esperando una compañera, una tarea, no acuerdo. Pues le caminamos al 21, tomamos un micro y, güey, ¿a dónde nos vamos? Pues si en nuestras casas todo el mundo sabe que estamos en la secundaria. Oye, yo no contaba con que un profe nos vio tomando el micro y luego, espérate, luego déjame te cuento. No contaba con eso, nos trepamos el micro todo el puño y, güey, ¿a dónde vamos? Y entonces una tenía un noviecito, pero en una colonia por el Mirador, no sé por dónde, o sea, una colonia que en aquel tiempo no estaba tan poblada, eran 2, 3 casas y eran casas tipo rancho. ¿Todavía el rancho? ¿Era rancho? Era un rancho, y entonces ese novio de mi amiga tenía un chiquero atrás, o sea, tenía marranos, y entonces, pues allá vamos a la casa del mentado novio, y entonces como era un cuartito la casa del novio nada más, pues mi amiga con el novio en el cuartito, allá dándose sus arrumacos. ¿Y dónde quedamos nosotros? En el chiquero, y allá andamos entre los marranos. Y pues ahí Por cierto, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban pisteando o qué? No, ahí todavía no tomaba. No, era nomás estar ahí entre los marranos platicando con el olor a popó. Y por eso fue que no te hicieron la quinceañera. Pero ¿dónde fue, en cuál fue donde que tuvieron que meter la cerveza escondida? Cuando cumplí. Bueno, entonces ahí, pues ya, yo me acuerdo que en ese momento traía un celularcito de los cacahuatitos chiquititos que apenas salían y me marcan precisamente una compañera del salón y dice, vénganse de volada porque la policía las anda buscando y yo, ¿qué? Dice, y aquí está tu mamá y la mamá de Yuri, la mamá de se quiere, la mamá se quiere. Y ya le digo a mi amiga, vámonos a la escuela o va a venir la policía, se va a llevar a tu novio y se va a hacer... Sí, regresamos a la secundaria y el profe me dice, si a ti te conocí nomás por tus parados chuecos, ¿qué? Porque tenía las patas chuecas esperando el micro. Y entonces, total, mi mamá bien emperrada le dice a las mamás de mis amigas, pues si yo fuera usted, no dejaba a mi hija juntarse con Valeria.
Y yo, mamá, ¿cómo estás diciendo eso? Sí, no la dejen juntarse con Valeria porque Valeria es una niña que es muy, ¿cómo dijo? Sí, que era Mala influencia. mala influencia. ¡Qué Y entonces me fuerte! suspenden. Y fíjate que eso ya era para finalizar el año y la graduación venía todo eso. Me suspenden y me prohíben ir al viaje de estudios porque Ok. yo organicé todo el desparrafire. Entonces, ¿quién fue la líder? Valeria. Ah, bueno, prohibido ir al viaje. Y bueno, y ya estábamos en preparativos de mi quinceañera y mi mamá, pues castigada. Ahí todavía no me decía que sin quinceañera, pero a regreso de suspensión y me peleó con una niña que me buscó pleito también. ¡Órale! Nos peleamos en el estadio y otra vez ella va a dirección porque le dejé una cachetada marcada, entonces va y traía bien rojo. Eras tremenda. Me vuelven a suspender y entonces mi mamá me dice, iban 2, a la tercera se suspende la quinceañera. Y yo, bueno, vuelvo a regresar y luego se me ocurrió la grandiosa idea de hacer una ouija con una hoja de papel. Ok. Y pues yo hice todo el abecedario y todo eso y les dije a todas, vamos a jugar a la ouija. Y entonces todas me hicieron caso y había una niña que no quería jugar y yo, Ok. nada, que le agarro la mano y que le pongo el dedo y ahora que sí, que no sé qué. Oye, pues no, de repente ella los días que se empezó a sentir mal. No es Te lo cierto. juro por Dios. Rosa le mando un saludo. Y que se sintió mal y que eso, o sea, las cosas sí como que se agravaron. Yo no sé si eso exista, si no exista, no sé. O sea, Pero yo creo que se sugestionó. sí se sugestionó. Y A mí me pasó. entonces empezó a vomitar y empezó a hacer cosas raras Sí. y luego que ahí la andaban que bautizando, que no sé qué No. tanto, dejó de ir a la escuela. ¿Y quién fue la culpable? Valeria. Suspendida otra vez. O sea, sí te gusta llamar la atención. Oye, pero eran cosas que yo no me imaginaba que iban a llegar a tanto. Total, de que mi mamá me dijo, ¿cuántos te dije? 3. Dijo, no hay quinceañera. ¡Pum! Se eliminó todo lo que... No, lloré bastante. En serio. Y sí, pero Sí, fíjate que mi madre sí dijo... era una ilusión. Sí, dijo mi mamá, ¿sabes qué? No voy a ser tan gacho. Te voy a hacer una cenita. Y yo creo que le cayó como anillo el dedo porque se me hace que no había dinero para la quinceañera. Sí, Y fue como, era lo que yo te iba a decir. Ajá, Sí, ya, sí, ahora, sí. ahora lo ando cachando. Sí, se me hace que era... Ujú. Le diste Le he el aplicado, pretexto, el pretexto Perfecto. ideal, sí. Bueno, me hace una cenita y pues que ahí hay refrescos para los niños. Ajá. Y entonces ya tenía mi grupo de amigos y voy y les digo, oigan, vamos a probar la cheve, a ver qué sabe. Y todos de que no, tu mamá nos va a regañar. Y yo, no, miren, que agarro una lata de refresco, Sí. le tiro la coca, le echo cheve y que les empiezo a servir a todos mis amigos en latas de refresco cheve y todos andábamos con la coca para allá para acá y pues mi mamá ni cuenta se daba. Entonces de repente una amiga con 2 tragos, pues obviamente no tomábamos. Se puso. Y pues que va y que rebota en la banqueta y estaba tirada así, de que atrápenme. Y mi mamá, ¿qué tiene? ¿Y qué pasó? Y pues ya le tuve que decir, mamá, es que les di cerveza. Y mi mamá, Valeria. ¡Otra vez! Sí, y ya le habla a la mamá, llega la mamá y me dice, señora, con toda la pena, pero yo ya no voy a dejar que mi hija se junte con Valeria. Y yo lloré bastante porque pues era de mis mejores amigas y ya dejé que pasara un tiempo y que se le bajara el coraje a la señora y luego ya fui y le pedí perdón y disculpas y todo y ya me perdonó y nos dejó volvernos a juntarnos. Me dijo, ya nada de cerveza, ¿eh? Y yo, bueno. Oye, Valeria, hemos hablado de todo, pero ¿y del amor? Ay, el amor, el amor. Tuve mis amores, como dijo la rapera. ¿Tuviste tus amores? Mis amores. Fui muy noviera. Desde chiquita, desde el kinder, desde la primaria, yo siempre fui muy enamorada, muy coqueta, ¿sí? Yo creo que coqueta es la palabra. O sea, sabías que sí. Estabas guapa, o que estás guapa. Pues es que me decía, no me considero la más guapa, pero la verdad que siempre estuve en el ranking de que ya sabes, ay, ¿quiénes son los más bonitos? Fulano, y siempre estuve ahí yo. Sí, ya. Y pues la verdad, y de repente me tocó mis temporadas. ¿Pero te enamoraste alguna vez? Sí, o sea, pues yo creo que, por ejemplo, en la adolescencia tuve mi noviecito de secundaria y fue un amor fuerte porque es un amor primerizo, un amor claro. Donde vas creciendo y piensas que es amor, porque hoy lo veo de otra forma, ¿verdad? Pero en ese momento yo me sentía enamorada. ¿Pero ahorita estás enamorada? Ahorita sí estoy casada, de hecho. Ya, tengo mi marido, y sí, estoy muy enamorada. Ya tenemos un rato juntos, el papá de mi segundo bebé. Y le mando un beso, Manuel Paz. Él no es muy participativo en mis redes sociales
cuestiones de que, pues, sí, le gusta tener su vida como más privada, es más tranquilo. De hecho, él es todo lo opuesto a mí. Es que esa es la... Yo soy el despapá y el desbarajuste, y él es que esa es calma y tierra. la clave para tener un buen matrimonio. O sea, no puedes ir por lo mismo, porque luego se hace un El torbellino, un revoltijo. caos, ¿no? Claro, pero fíjate que yo nunca me imaginé llegar a tener esta estabilidad que hoy en día tengo, porque te digo, o sea, de ser una persona tan torbellina, Sí. y pues de que tuve mis Muy novios, torbellina. tuve mi novio tóxico, ya tuve mi novio, sabes, de todo Sí. pasé por la vida, y como que en algún momento yo dije, o sea, yo me voy a quedar soltera porque todo, o sea, ahora sí, perdónenme por la palabra, pero puro pendejo se me acerca. Se me acercaba y entonces llegó un momento que dije, ya no, y me quedé soltera varios años. Ok. Y dije, no, ya, déjate cosas, Valeria. Y pues lo conocí a él y Y dije, hasta que llegó. sí. Nah. Tal Él es como, más grande que tal tú. como me lo recetó el doctor. Es más grande que tú o es de tu edad? Sí, unos años, 3 años, yo tengo 35, él tiene 38. Ah, ok. No, pues están de la misma edad. O sea, como Una que camada por ahí. sí se entienden y se 37 creo. Luego comprenden. la va a ver y me va a regañar, tengo 37. Y Sí. y bueno, esa rebeldía, bueno, ¿a los cuántos años se separaron tus papás? ¿Cuántos años tenías tú? 6. Ah, Tenía ok, 6. ok. Ajá, Todavía estaba en primero de primaria cuando mi papá se fue. Ajá. Ya. ¿Lo quieres mucho a tu papá? Fíjate que no tengo una relación tan cercana con él, precisamente por el hecho de que para empezar se fue cuando yo estaba chiquita. Sí. Y cuando se fue sí me dolió mucho, porque yo era muy apegada a él, era la niña de papá. Entonces, incluso yo dormía en su pecho, aquí con su manzanita así, y ahí me quedaba dormida y sí fui la princesa de papá, la niña de papá. Mi papá era muy, ¿cómo te podré decir? O sea, por ejemplo, a mi papá le gustaba ir a cazar pájaros, andar en el monte, y yo era igualita a él. Y dice mi mamá que cuando mi mamá le pagaban su quincena, mi mamá decía, vente Valeria, vámonos a los mariscos a comer. Y yo, no, yo quiero ir al monte a comer sardinas con mi papá. Con esto regresamos porque vamos en la etapa de su niñez. Bueno, platicábamos de tu niñez y es que ahora pues todavía vamos más para atrás, ahora ya fuimos a la adolescencia. Te iba a decir que a la etapa donde eras niña y que no sabías que ibas a estar en cámaras, pero eso de estarlo diciendo, decirte que no sabías que ibas a estar en cámaras, no, tú ya venías con eso, ya venías Ya venía con el chip. ya venías con el chip, pero eras una niña muy tranquila o cómo eras tu niñez, ¿cómo eras? Pues no tan tranquila, por ejemplo, me peleaba un chorro con mis hermanos, sobre todo con mi hermano, el que sigue de mí, nos peleábamos a chingazos, o sea, ¿En serio? una vez le encajé un lápiz en la oreja, en esa parte aquí, y tiene la punta ahí, hasta ahorita la tiene, Sí. o sea, es algo bien raro porque digo, ay, Dios mío, pero pues en mi defensa, o sea, él también era bien canijo y pues sí, nos agarramos a trancazos. Entonces, pues así que tú digas tan tranquila no era, y eso también, pues, ¿por qué crees que era peleonera después? Pues ahí me enseñé a tirar Con ellos, pues sí. Sí. Sí, o sea, eres tú y... Ajá, y luego sigue mi hermano Arturo, Ajá. y luego sigue mi hermana Arlet, que es con la que a veces ando grabando y así, Ajá. y luego sigue el más chiquito que es mi hermano Reyes, Jesús. Ah, ok, con ellos te peleabas, o sea, Sí, no eras tan como que tranquila, nada que nada ver. de eso. O sea, y a ver, ¿y tu familia cómo es que influyó en tu carácter? Pues, por ejemplo, te digo, mi mamá tenía un carácter de repente como explosivo, enojona, sí, sí era como muy, hey, cállate, y con la pura mirada te ponía así de que o te callas o vas a ver ahorita llegando a la casa con la chancla, ¿sabes? Con el cinto, Sí. con el Ajá. cinto mojado. Sí. Y entonces, de alguna manera mi mamá impulsó a que hoy en día sea una persona pues responsable, porque te hace, o sea, te hace fuerte. Ahora sí que los chingosos de la vida te hacen fuerte e influyó en ese tipo de carácter. Y mi papá, pues como te digo, o sea, haz de cuenta que se corta esa relación a los 6 años, él se va y entonces ya no influyó en mi vida. Yo creo que después de ahí tuve como un vacío, como una cosa que ya no se pudo, no sé qué palabra usar, pero sí, se quedó como un hueco. Y entonces fue difícil seguir creciendo sin él, porque sabes, cuando llegas a la adolescencia ya no está ese padre que te regaña, que te da un consejo, que te dice, hey, cuidado con los huercos, que sabes que a mi hija me la respetas, me la traes hasta esta hora, lo que hacen los papás.
¿Tú recuerdas el pues momento en que se separaron, todo? sí, ¿Cómo lo ay, tomaste? no, qué bárbaro, ese mero, fíjate que eso ya no me hace llorar porque lo vi mucho en terapia. Yo tenía una huella del abandono que hoy se le llama en terapia Sí, muy marcada por sí, él y la he trabajado tanto que ahorita ya no me duele. Pero en algún tiempo de mi vida sí fue como muy pesado porque sí recuerdo exactamente el día. Llegó un tío que trabajaba en Estados Unidos y que se iba de mojado y como nosotros estábamos súper jodidos, llegó y le dijo, Juan, ¿qué estás haciendo? O sea, trabajas de albañil, a veces hay trabajo, a veces porque mi papá es tu albañil, papá es a albañil. mucha honra. Entonces dijo, a veces hay trabajos, a veces no. Vámonos, allá te pagan con madre los jales de construcción y todo eso, incluso cualquier trabajo de, ¿verdad? Y entonces dijo mi papá no se quería ir, pero mi mamá fue como muy de que sí, vete, o sea, estamos batallando, los niños a veces necesitan cosas, etcétera, según la versión, ¿verdad? Y tú vete, mándame, yo hago la casa súper guau y hicieron sus planes, pero pues obviamente había 2 niños, bueno, 3 porque mi hermana estaba recién nacida, que no, pues que no se nos tomó en cuenta, que no se nos pidió opinión, nada más Claro. llegó mi tío un lunes y él se fue el miércoles. O sea, fueron 2 días en el que un día despídense de su papá porque se va a ir a trabajar fuera. Y yo, ¿cómo? ¿A dónde? No, pues que Estados Unidos. ¿Y dónde es Estados Unidos? En ese momento tú no entiendes si Estados Unidos está a 1 hora o está a cuánto y ¿A si lo vas cuánto? a volver a ver o no. Entonces dijo mi mamá, no lo van a ver en mucho tiempo porque como iba de mojado, pues obviamente no iba a regresar en un año, ¿sabes? Y pues yo sí lloré, pero estaba más asustada porque el que casi se vuelve loco fue mi hermano. O sea, mi hermano literal empezó a pegarse en las paredes, empezó a gritar, empezó a Entró en entrar en crisis. crisis y papá, no, papá, no. Entonces yo estaba más asustada que Sí, triste. qué triste. Entonces yo estaba así como que, ¿qué No pasa? Y a entendías. mi mamá pues, lo abraza, lo contiene y todo, y a mí nadie me abraza. O sea, fue como, yo no entendía. Y pues ya él se va, ¿verdad? De hecho, hasta me acuerdo que salí de la casa y yo me asomé, porque mi casa estaba como en un cerro. ¿Sí? Y entonces, pues, él iba caminando, bajando ese cerro y yo me quedaba viendo así de que, ¿qué sucede? O sea, ¿dónde te vas? Y se va. Y entonces, él regresa justo en mi graduación de la primaria, de cuando yo ¿Qué tenía sentiste? 12. Pues sentí como coraje. Ok. O sea, no, yo no sentí como que, ay, qué bonito que regresó mi papá. Yo sentí coraje Pero, como, pero bueno, en ese proceso, antes de que terminaras la primaria, ¿qué pensabas cuando ya viste que ya él ya no iba a regresar? Que lo ya, olvidé, o sea, no que lo olvidara, sino que simplemente pues eres una niña y pero sí, tienes otros intereses. pero sí te dio coraje así de que, "Oh, bueno, ya no No, viene mi mi papá". coraje, te digo, fue hasta la Hasta adolescencia. la En adolescencia. la primaria yo no sentía, me fue indiferente. A lo mejor me dolía, pero como no sabía, yo No. estaba más concentrada en jugar en la primaria, Sí, es que me voy con esa pregunta porque te imaginé esa niña que estaba acostadita con su papá, que se recargaba en él, ajá, y luego de repente, ¡pum!, se va. se Y va. por eso te digo, y Porque era la entonces niña de sus como que ojos o lo no. bloqueé, sí, y lo bloqueé. O sea, como que yo dije, No esto quiero que esto me no duela. quiero que me duela, así es que, ¿sabes qué me dolía más? Me dolía ver, por ejemplo, a mi mamá deprimida. Y en ese momento yo no entendía lo que era la palabra depresión. Pero yo veía a mi mamá, yo salía de la primaria y mi mamá dormida. Ah, Y ok. mamá, tenemos hambre. Y ella, ahí háganse un sándwich, un cereal, porque dormida, dormida. O sea, ella no podía contener la situación, entonces dormida, deprimida, llorando, y yo no entendía todavía esa parte. Entonces un día viene mi abuelita vivía en un ejido cerca de Ciudad Mante, y dice, oye, pues los niños están mal, tú estás llorando, o sea, no puedes, vámonos. Y nos llevó a la loma, se llama el ejido, Ah, entonces nos vamos a Loma Alta y fue la mejor decisión del mundo porque mi infancia fue la más feliz en ¿en ese serio? momento. El ejido tenía canales de riego para las cañas y entonces para mí era una alberca y Ok. para mis hermanos también. Comíamos mangos, mi abuelita tenía arbolotes de mangos, ciruelas, ahí nunca faltó la comida porque pues todos los días era sopita con frijoles, pero vieras qué deliciosos me los comía y agua de ciruela. Entonces fue la mejor infancia del mundo. Te digo, cuando ya viene el choque fue la adolescencia, que yo me imagino que mi mamá por buscar una mejor vida, o me imagino que mi abuela, porque mi mamá dice que mi abuela también la empezó a presionar de que salte a buscarle, porque mi papá dejó de mandarle dinero y se desconectó ya totalmente. Sus asuntos tuvo, pero se desobligó, se Sí. desentendió.
Entonces, en algún tiempo sí mi papá aportaba y luego ya dijo, ya, se desconectó. Entonces mi abuelita fue como que, oye, vete a trabajar, le dijo a mi mamá para los niños. Mi mamá se viene a Victoria y nos deja a cargo de mi abuelita. Y yo feliz, yo iba a la iglesia con mi abuelita los domingos. Ahí fue donde cambió Valeria y ya era más espiritual, más O sea, de tranquila. niña, Sí, ya. ¿no? Esa época. Empezabas a hacer, Así es. sí. Pero luego ya me trae mi mamá aquí a Victoria, porque mi abuela le dice, oye, mi mamá empieza a tener un novio. Y entonces mi abuela le dice, ay, mucho novio, muy soltera, ¿y tus hijos qué onda? Órale, lléveselos. Que los manda para acá. Mi mamá va por nosotros, nos trae a Victoria, y llegando a Victoria, ahí fue el choque, donde yo dije, es que yo ni quiero vivir aquí, no me gusta vivir aquí, soy infeliz. Esto, y empiezo a reprochar, a reclamar, a reprochar, y empieza toda esta adolescencia difícil, y ahí es donde me acuerdo, veo a mi mamá con su novio y todo eso, pero yo tengo un papá, y yo extraño a mi papá, y ahí es donde me acuerdo que él se fue, que él me abandonó, y empiezo a sentir todo ese coraje, y ahí es donde conecta el recuerdo, donde lo atraigo. Y entonces ya mi papá ya estaba aquí, en la secundaria, te digo, porque viene en la graduación de primaria, ya estaba aquí, nos empieza a buscar, pero mi papá es una persona difícil, digámoslo, difícil en su carácter, difícil en sus valores, en sus creencias. Sí. Yo siempre digo como chapada a la antigua, como medio machista, como, sabes, tiene sus cosas. Sí. Entonces regresa y regresa, por ejemplo, para empezar regresa ordenando, quiero los niños y si no te los voy a quitar, y empiezan con una demanda desgastante de pelea de custodia. De esas peleas, que hijos. Ay, no, o sea, que yo en lugar de acercarnos, nos alejó. Sí, porque yo le empecé a agarrar coraje. Pues claro. Y luego todavía eso le rematabas, que cada que me veía era para regañarme, porque era de que, ya me dijo tu mamá que estás de contestona y no le haces caso, no sé qué, y no sé qué. Entonces, oye, no te he visto en tantos años y te veo y vienes y me regañas, me maltratas. Y luego ya empieza todo este rollo de la adolescencia y de que, y no quiero que te pongas esos pinches chores, pareces, ¿sabes? Okay. Y entonces empieza a lastimar mi autoestima y empieza cosas así que empiezan a doler y que luego yo digo, ¿sabes qué? No te quiero ver. Ya, o sea, la niña de papá se acabó cuando te fuiste. Y hoy en día para mí ya, pues no eres nadie. No tienes derecho a reclamar. No tienes derecho. Y empiezo yo a reclamarle, tú te fuiste, tú me dejaste, tú me abandonaste. ¿Qué? ¿Por qué el dinero? Eso no me interesa. O sea, eso era tu responsabilidad. Tú te fuiste. Y eso es lo que cuenta. Y empiezan estos reclamos. Que te digo, ya de adulta, ya los trabajo en terapia y ya lo perdono. Cierro ese capítulo. Pero sabes que perdonar hoy en día también es podar el árbol genealógico. Le di 2 veces la oportunidad, ya siendo adulta, ya siendo mamá, porque dije, tengo que conectar con mi genética. Para empezar, con su familia nunca la he llevado del todo bien. Hay algunos tíos que admiro, respeto y quiero, pero no es como que conviva, no es como que los frecuente, solamente los saludo. Pero nunca he sido muy cercana. Y en segunda, ya con él, te digo, con todo ese pensamiento, pues siempre juzgándome. Cuando empecé en televisión, de repente yo decía, se va a sentir orgulloso porque él es muy fan de, por ejemplo, en casa de mi abuelita siempre se veía Pablo Escobedo, siempre su programa, o sea, yo me acuerdo que estaba, entonces ellos son fan del San Marcazo, son fan de ese tipo de música, son fan, y cuando yo entro a televisión y me ve con la minifalda y los tacones, porque ese era mi personaje en ese momento y esa era la manera en la que yo salía vestida, fue todo lo contrario, fue de que es que te vistes, no sé qué, es que pareces... O sea, no... de la vida galante. O sea, no hubo buena relación, nunca ha habido buena relación. No hubo algún orgullo, alguna admiración, o sea, que me lo dijera, no. Ya después yo me enteraba por sus amigos de que, oye, tu papá te anda presumiendo, cosas así, pero yo decía, qué mala onda que a mí nunca llegara y dijera, hija, o sea, qué orgullo que estés en televisión, por ejemplo, ¿sabes? Y entonces había todo esto, entonces ya de adulta un día pues le di la oportunidad, le dije, ¿sabes qué, papá? Ven a convivir con mis hijos, ven a mi casa, le festejé su cumpleaños 2 veces, le hice su fiesta, su reunión, le llevé mariachi, nos tomamos fotos, o sea, todo iba viento en popa y de repente otro día me volvió a lastimar con comentarios y con acciones y como que ahí ya dije, ya, ¿para qué? Y me la corté, como dicen por ahí, y no lo volví a ver. Y eso te marcó y te lastimó. De hecho, él ni siquiera conoce a mi hijo, el más chico. ¿no? A mi bebé no lo conoce. Nunca lo ha visto. Bueno, ya lo va a conocer en las redes sociales. Ahí sí lo conoce, porque me han dicho que de repente enseña fotos de él
y que sí, o sea, te digo que él con sus amigos, ay, mis hijos, ay, mis Bueno, nietos. pero tú en tu, ya con tantos conocimiento que tienes de la vida, con las terapias que has llevado, tú ya lo entiendes que es una manera de, Sí, o sea, no una lo, educación que tuvo. exacto, lo dejé de juzgar, también es una persona herida, un niño herido, las situaciones lo llevaron a eso, Sí. no quiso lastimarme y sé que hasta la fecha sus comentarios no han sido para lastimarme. Yo creo que sus comentarios vienen más del miedo, de que me falten al respeto, de que los hombres me vean de tal o cual manera y o sea, ha sido como el miedo, pero como él no sabía las palabras correctas, a lo mejor nunca supo acercarse y decirme esto está mal por esto. Entonces, Definitivamente sigue siendo la niña de sus ojos. ajá, sí, totalmente, Sí. pero también llega un momento en el que no vas a permitir ya que te estén Sí. agrediendo verbalmente, entonces tú dices, ¿sabes qué? Dios te bendiga, tú en tu lugar, yo en el mío, si te veo, qué bueno, te abrazo, te saludo, pero pues no te quiero en mi vida. O sea, como muchas veces, ¿verdad? No sabemos cómo redirigir nuestros sentimientos sí, frustrantes frustra. que están ahí y La que de carga. alguna manera, sí, exacto, y los descargas con los hijos y los mal descargas. Pasa. Oye, pues entonces ya entendí tu rebeldía. Sí, venía de Sí, ahí. de ahí, o sea, Era de ahí una adolescente lastimada. sí, sí tenías, o sea, siempre quisiste ser vista porque, o sea, era la véanme, forma aquí de, estoy de manifestarte, sí, digo, y de se que entiende. alguien no me Bueno, vio, ustedes sí. ahora ya viviste tú toda esa etapa y ahora te toca la otra parte. Ay, dijo mi madre un día, pero vas a ver, cabrona, un día las vas a pagar. Y fíjate que ¿Y sí. qué tal? Ay, no, Diosito. Bueno, quiero comenzar por aclarar que mi hijo no es igual que yo definitivamente. Él es un niño muy noble, muy bueno, muy inteligente, pero pues lógicamente está pasando por esta edad donde todos pasamos que no sabemos ni quién somos, ni a dónde vamos, ni qué nada, ni qué sentimos, ni qué nada. Entonces lo entiendo, que sí me saca de repente de quicio. ¿Por qué? Porque, no sé, es un adolescente que en lugar de limpiar el cuarto, prefiere estar en el celular. Y yo como mamá, ¿qué hago? ¡Órale, ponte a limpiar el cuarto! Y él, pues no quiero, pues de rato, pues, ¿sabes? Y empieza ese desafío de quién manda, de yo puedo más que tú, bla, 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 y el choque. Y entonces sí empezamos difícil la racha, por así decirlo. Pues él también tiene su historia con su papá, porque yo cuando fui novia de su papá, que también estaba muy joven, pues fuimos esa relación tóxica, inmadura. 19 años. Sí, entonces, ¿qué pasaba? Que pues no funcionó y entonces, pues sí, o sea, no llevó a más y entonces nos dejamos y todo y lo tengo a él y entonces él viene de una pareja que nunca estuvo bien, entonces él también trae ahí sus cosas que ahorita está trabajando también en su propia terapia, ¿verdad? Claro. Entonces él también trae su morralito y él también pues obviamente lo quiere desahogar, pues a quién le tira la mamá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí está tu aquí está tu arco para que tires la flecha. Sí. Y pues ya estamos en ese proceso, pues la verdad es que yo siempre he tratado, te digo, de darle lo mejor que he podido económicamente, lo mejor que he podido. Siempre me esforcé, por ejemplo, para que él tuviera una escuela privada, él siempre estuvo en colegios, siempre he tratado de que tenga las mejores fiestas. Yo sé que lo económico no lo es todo. Claro que he tenido mis errores como mamá, no soy perfecta, soy un ser humano que también se equivoca, que también esto, que también lo otro, y pues además él le tocó la mamá inmadura de 19 años, o sea, la mamá que todavía también estaba creciendo, claro. Y pues le tocó todo eso, o sea, le tocó crecer conmigo, y también le tocó su era de batallarle, de que andábamos pues, caminando y esto y lo otro, que no duró mucho, porque te lo juro que yo cuando él empezó a caminar y al kinder y todo eso, yo me metí en un compartamos y me compré mi primer carro. O sea, dije, compartamos, miren. Pero sí, o sea, por lo mismo, porque soy una Valeria visionaria y ambiciosa también en algún sentido en que dije, ay, yo vengo de aquí, pero yo no me quedo aquí. Claro. Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Y siempre he tratado de, ¿verdad? Y bueno, entonces en esta situación con él, pues he tratado de darle lo mejor y a veces él me reclama otras cosas, como por ejemplo, no sé, de que quiero el iPhone 17 Pro Max y yo, oye, espérate, aguanta, pues no traigo ni yo. No, y es que todos mis amigos lo tienen y yo no, y es el más, bájale, o sea,
bájale 2 rayitas porque para empezar las cosas cuestan y tú no te lo has ganado. ¿Por qué? Porque vas mal en matemáticas y empieza este tema. Esa lucha. Ajá, entonces dice mi mamá, aquí está pasando lo contrario, o sea, tú me reclamabas que no tenías lo suficiente y él te reclama cuando no le das porque ya lo tienes acostumbrado a que siempre le das lo mejor. Sí. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Y entonces sí, llega un momento en el que te desarma cuando me ha llegado a decir, ya no te quiero, te odio, mamá, o cosas así fuertes. Que lastiman, hieren. Y yo digo, ay, pobre mi madre, yo también le alcancé a decir eso, y te pones en ese lugar. Pero bueno, algo que nos está enseñando el terapeuta es de que, pues, para empezar, no hay que tomarse las cosas tan personales. Dice, si él te dice mala mamá y tú sabes que no lo eres, pues, que no, o sea, claro. que no te afecte, ¿sabes? Y yo, no, pues sí tienes razón. Y ya empezamos a tener una mejor convivencia. Claro, y bueno, y hablando de la niña, si tú la tuvieras o estuvieras frente a Valeria, Ajá. pequeñita, ¿qué le dirías? Ay, esa Valeria que no tenga miedo, que no está sola, que... Ay, Silvano, te dije. La verdad es que sí me mueve mucho la fibra porque con Valeria sí he llorado mucho y le he batallado muchísimo para sanar la niña interior. La verdad es que he tenido muchos miedos y muchas veces Valeria se sintió sola. Entonces yo creo que algo que hice un día en terapia fue regresar y abrazarla y decirle, no estás sola, yo estoy contigo y yo siempre te voy a proveer, te voy a acompañar y te voy a abrazar. Y yo siento que eso le diría. ¿Te puedo dar un abrazo? Ay, sí. Ay, gracias. Ay, sí, la verdad es que me mueve mucho este tema de Valeria Chiquita, porque siento que la hice fuerte y siento que todas las cosas o las risas que de repente me aviento son el caparazón de tantos sufrimientos. Pero hoy eres Valeria que ha logrado mucho, que ha transitado por el camino de la dificultad, que pues esa niña que se abrazaba con su papá que en el pecho, esa adolescente que le dolieron muchas situaciones de niña y trataba de decirles, aquí estoy, esa joven que tuvo que estar en un cajero, esa joven que le apostó a decir, pues aunque sea trapeando, quiero hacer esto, y esa adulta que hoy es y que tiene 2 hijos maravillosos, que ha tenido la oportunidad y la vida le ha dado la oportunidad de pedirle perdón a su madre. Es una mujer que ha logrado mucho y que pues te ganas nuestra admiración y nuestro respeto. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por ser Valeria Partida. Gracias por dejar a Valeria Pacor por un lado y compartir tu experiencia. Muchísimas gracias a ti por la invitación, gracias a toda la gente que nos está viendo. Espero que pudieran conocer un poquito más allá de la Valeria que se muestra en pantallas, en redes, de lo superficial y pues bien agradecida de este momento, la verdad. Se me olvidó platicarles que cuando estaba chiquita no tenía juguetes y tenía 5 camaleones. Ok. Y esos eran mis juguetes y iban mis primos y les decía, voy a sacar mis juguetes y sacaba una caja de zapatos con camaleones y se iban corriendo. No, de verdad, muchas gracias Ivano, gracias por este momento. Ay, disculpen las de cocodrilo, como dicen por ahí, y esperamos poder seguir coincidiendo, digo, no, el chavo. Sí. Y sabes una cosa, algo muy bonito y satisfactorio que me ha dado esta carrera pequeña o larga, es conocer gente como tú. Gracias, a mí también, créeme que me lleva una gran lección. A ustedes, amigas y amigos, muchas gracias y suscríbanse, denle clic a la campanita y también sigan a Valeria Pacor. Adiós.